Bienvenidos sean todos ustedes al año 1912. El día de hoy vamos a viajar hasta San Sebastián para ser testigos de una partida sumamente explícita entre Aron Nimzowitsch con piezas blancas contra, bueno, obviamente Siegbert Tarrasch con piezas negras. Lo importante aquí, más allá de la partida, es el contexto histórico en el que se está jugando. ¿Por qué? Porque Aron Nimzowitsch en un momento de su partida en un momento de su carrera se cansó del ajedrez, en el sentido de que ya no le veía tanto ímpetu y suma gracia como lo era antes, porque todas las aperturas, defensas, teoría, refutaciones eran las mismas y todo ya se estaba conociendo. Prácticamente, de hecho, también el propio Capablanca se terminó por aburrir del ajedrez y propuso un juego de ajedrez con 9 casillas, es decir, 9 por 9 y luego 10 por 10 y luego 128 por 128. Bueno, eso es todo un completo relajo. Entonces, lo que hizo Aron Nimzowitsch fue renovar todas estas ideologías y darle paso al ajedrez hipermoderno. Él no lo hizo solo. De hecho, bueno, se le considera a Aron Nimzowitsch como el padre del ajedrez hipermoderno, pero la realidad es que personas como por ejemplo Richard Reti o como por ejemplo Breyer también lo acuñaron bastante bien y también deberían de ser considerados como padres del ajedrez hipermoderno. Y entre sus seguidores se encuentra por ejemplo Aliokin, por ejemplo Bogolyubov, Savieli Tartakáwer. Tenemos también al mismísimo Grunfeld dentro de sus seguidores y a muchos otros. De hecho, prácticamente nosotros ya todos somos seguidores del ajedrez hipermoderno porque son cosas que nos han enseñado. Pero lo importante aquí es que el padre del ajedrez hipermoderno, Aron Nimzowitsch, se enfrenta contra el padre del ajedrez clásico, Siegbert Tarrasch, en una partida. Entonces vamos a ver cómo se desarrolló esta partida. E4, C5, defensa siciliana. C3, defensa siciliana variante Alapin. E6, D4, D5 y E5. Con esto transponemos a la defensa francesa variante del avance. Se le llama del avance porque el peón está avanzando, obviamente. Lo importante aquí es saber que el peón de E5 no tiene que caer. Si el peón de E5 cae, prácticamente ya toda la partida para las blancas está perdida. Entonces, ¿cómo le hacemos para que este peón no caiga? Bueno, defendiendo al peón de D4. El peón de D4 es entonces nuestra casilla clave y precisamente las blancas y las negras van a estar fluctuando. El juego de las blancas y las negras van a estar fluctuando sobre esta casilla. Mientras que las blancas van a defender el peón de D4 por múltiples, por múltiples mecanismos, las negras van a estar atacándolo con jugadas como por ejemplo caballo C6. Le están metiendo presión al peón de D4. Precisamente por eso caballo F3, el ataque, bueno, esto se le conoce como el ataque Paulsen y bastante jugable, tiene la intención también de defenderlo. Existen otras maneras, como por ejemplo en este sentido jugar algo como alfil E3, también es jugable, se está defendiendo. Jugar algo como por ejemplo A3 es muy buena idea en el sentido de que se pretende un B4 y el peón de C5 se va a desviar del ataque del punto de D4. ¿De acuerdo? Esto es algo bastante interesante. Pero bueno, entonces se jugó caballo C6, caballo F3, dama B6, de nuevo echándole más leña al fuego y presionando todavía más sobre el punto de D4. ¿Qué realiza Aron Nimzowitsch? Alfil D3, una ligera imprecisión, una jugada un poquito dudosa porque está haciendo un cortocircuito con el peón. Está evitando que la propia dama defienda dicho peón. En realidad no hay que decir que esta jugada es algo mala en el sentido de que cae el peón de D4. Sí, va a terminar por caer el peón de D4, pero hay que entender la razón del por qué Aron Nimzowitsch hizo esta jugada. Aron Nimzowitsch estaba bastante consciente de que estaba haciendo un cortocircuito, pero entonces ¿por qué lo hizo? Lo vuelvo a repetir, porque estaba modernizando el ajedrez. Ya post partida comentó que era más natural algo como alfil E2 o incluso algo como A3, lo volvemos a decir, para B4 y desviar el peón del ataque de D4. Pero bueno, alfil D3 fue lo que se jugó, C por D4, C por D4, alfil D7 y alfil E2. Bueno, las blancas se ven obligadas a perder un tiempo para defender el peón de D4, retornando esta perfusión sobre el punto de D4 tan importante. Caballo G7 y B3. Un movimiento un poquito muy pasivo. El detalle es que se juega B3 para alfil B2 y ya estamos defendiendo el peón. Lo cual esto, a ver, generalmente nosotros lo podemos considerar como algo bueno, pero es malo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo eso, defendiendo el peón. No podemos vivir nuestra vida defendiendo un peón. Hay que hacer jugadas de ataque doble o jugadas que permitan una mayor, ¿cómo decirlo?
un mayor dinamismo en la posición. Jugadas como por ejemplo caballo C3. De todos modos, el peón de D4 ahorita no puede ser capturado porque simplemente se juega algo como dama por D4, caballo por D4 y vemos que, y si contamos las piezas, 4 piezas menores contra 3 piezas menores, es decir que ese peón todavía no puede ser capturado porque el negro pierde pieza. Entonces, bueno, evidentemente, bueno, era algo más preciso jugar algo como caballo C3, pero bueno, se jugó B3 con la idea de alfil B2, caballo F5 atacando y alfil B2 defendiendo. Entonces vemos cómo Aron Nimzowitsch se está viendo en una posición retraída a propósito, en una posición tipo steinitziana. Alfil B4 jaque y rey F1 se ven obligados bueno, perder el enroque. Y de hecho los parámetros franceses actuales dictan que esta posición para blancas es sencillamente, ¿cómo decirlo?, mala. Precisamente por eso, porque el alfil no está jugando, la torre de H1 no está jugando, el alfil de B2 tampoco está jugando, y ahorita se empieza a amenazar este F7, F6 para destronar al peón de E5, que por cierto ya está siendo atacado por el caballo de C6. Sin embargo, esto no se conocía en aquellos años, en 1912. Entonces, bueno, Nimzowitsch creía... De hecho, Nimzowitsch creía en algo que se le conoce como sobreprotección. Y sobreprotección sobre el punto del peón de D4. Esto lo propuso en un libro que él publicó, se le conoce como Mi Sistema, por si quieren ir a leerlo, está interesante. Las ideas están un poquito desactualizadas ahorita, pero se sobreentiende el contexto y todo lo que hay que rellenar se sobreentiende por mero concepto. Bueno, alfil E7 fue lo que se terminó jugando porque este alfil no está haciendo nada, entonces se recicla por E7 preparando el avance en F6. G3 con intención de rey G2, torre E1 y la torre ya está jugando. A5, jugada un poquito interesante en el sentido de que comienza la avalancha de peones por el flanco de dama. Jugaron como F6, definitivamente era algo más preciso y más rápido, pero A5 fue lo que se jugó. A4 frenando, torre C8. Bueno, aquí vemos que las casillas de B5 y B4 son débiles para las negras y para las blancas respectivamente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues poner una pieza en B5 para blancas y poner una pieza en B4 para negras. Por ejemplo, puede ser un caballo para negras y puede ser un alfil para blancas. Precisamente eso es lo que se realiza en la partida con alfil B5, caballo B4, sumamente importante porque aquí se ve el nivel de ambos jugadores. Los dos entienden a la perfección esta posición. Caballo C3, buena idea, con intención de que si se juega alfil por B5, entonces caballo por B5. De hecho, alfil por B5 era la idea que Siegbert Tarrasch propuso precisamente. No fue lo que se jugó en la partida. Lo que se jugó en la partida fue caballo A6, lo cual está bastante, es bastante buena la idea, con intención de reciclar el caballo por C7 y ya está atacando el punto de B5, que es una fortaleza para blancas. Entonces están defendiendo debilidades y atacando fortalezas. Bueno, rey G2, torre, caballo C7, alfil E2 retirándose porque evidentemente hay que permanecer con la pareja de alfiles. Alfil B4, lo dicho, poniendo una pieza sobre la debilidad de las blancas. Caballo A2, atacando la fortaleza de las negras. ¿Vieron cómo esto es bastante conceptual? Bueno, la realidad es que esto es fácil de jugar ya en el análisis, pero en la partida real resulta un poquito más difícil. Entonces por eso es importante visualizar los clásicos, precisamente porque de esto somos testigos. Y bueno, recuerden, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Caballo A6, simplemente con la idea de que si caballo por, y aquí se va a quedar un caballo sumamente bueno, pero no fue lo que se jugó en la partida. En la partida continuó alfil de 3, que también es muy buena jugada, caballo E7, torre C1, confrontando, caballo C6, cerrando, caballo por B4, caballo A por B4. Es importante capturar de A y no de C, porque si capturamos con C, este caballo se queda lateralizado y se tendría que reciclar por C7. Y en C7 no puede ir a prácticamente ningún lado. Está siendo abanicado por el peón de A4, no puede ir a... Pues sí, no puede ir a ningún lado. Entonces precisamente por eso es necesario capturar con el caballo de A, o si no, ese caballo ya está débil. Bueno, alfil B1, muy buena jugada. Lo volvemos a repetir, manteniendo la pareja de alfiles. H6 y G4. Bueno, en este momento con G4 las blancas están iniciando un ataque de peones por el flanco de rey. Y bueno, aprovechando de que el peón de E5 se encuentra restringido, precisamente para apoyar con el peón de H y apoyar con el peón de F. A eso nosotros le conocemos como refuerzos. Caballo E7, torre por C8 jaque, alfil por C8, caballo E1 y torre F8. Buena jugada. Aquí en este momento Tarrasch
comprendió perfectamente la posición de su rey. El rey se debe de encontrar en el centro porque ahí se visualizará más seguros. Recuerden que nosotros realizamos enroque para proteger al rey. Pero si nosotros ponemos el enroque en esta jugada, el rey va a quedar en la casilla de G8. Y bueno, a ver, aquí claramente estamos viendo un H4, un G5. Este peón de H6 va a terminar por caer. Y observen cómo las piezas del blanco se encuentran alineadas para preparar un ataque bastante potente sobre dicho flanco. Entonces, como no quieren eso las negras, precisamente torre F8 con intención de F6, siendo conscientes de que el rey en realidad se encuentra muchísimo más seguro en el centro, aprovechando de que el centro de peones se encuentra cerrado y nadie va a poder abrirlo a menos que se precipite. Y si se precipitan, entonces van a terminar por perder. Recuerden lo que dijo Bobby Fischer: el más paciente en el ajedrez, el más paciente es el que gana. Caballo D3, F6, caballo por B4, dama por B4, E por F6. Aunque de hecho torre E1 era una idea de Garry Kasparov con intención de que si peón por, simplemente torre por y se activa la torre de E1 con bastante ímpetu. Pero en la partida se jugó E por F6, torre por F6 y alfil C1. Una jugada un poquito cuestionable. De hecho, en el análisis postpartida que realizó Aron Nimzovich, el propio conductor de las blancas, decía que esta era una buena jugada, pero la realidad es que parece que torre E1 era muchísimo más precisa atacando la debilidad de E6. Pero bueno, entonces alfil C1, caballo C6, una ligera imprecisión, pero bastante justificable. Aquí Siegbert Tarrasch ya estaba corriendo con apuros de tiempo. G5, avance central, avance periférico, H por G5, alfil por G5. Entonces estamos ganando un tiempo sobre la torre se tiene que retirar a F8, obviamente no a G8 porque se va a terminar por perder pieza y va con jaque, ¿de acuerdo? Entonces torre F8, alfil E3, defendiendo el peón de D4, dama E7, dama G4, dama F6, torre G1, una fuerte maniobra. ¿Por qué? Porque ahora se está preparando rey H1 y dama y torre van a estar penetrando sobre el punto de G7. Bueno, torre H8, rey H1, torre H4, dama G3, torre por D4. Desesperación por parte de Siegbert Tarrasch. No tanto por la posición, pero sí por el tiempo que disponía, que por cierto era muy poco. Alfil por D4, caballo por D4, dama por G7 jaque, siendo apoyado por la torre, recuerden eso, por eso se jugó rey G2 y rey GH1, dama F3 jaque, dama G2, obviamente proponiendo el cambio de damas, porque aquí, como Aron Nimzovich tiene un peón pasado que va que vuela a ser meteoro, pues bueno, evidentemente le conviene que sea simplificada la posición. Dama por G2, torre por G2, caballo por B3, H4, y ante esto Siegbert Tarrasch abandona la partida. Esta partida constituye una vívida demostración de cómo los nuevos conceptos que Aron Nimzovich propuso y planteó con el ajedrez hipermoderno ocupaban un lugar en el sol, lo cual precisamente es bastante importante históricamente hablando, porque los conceptos que nosotros vemos son los conceptos que hoy en día a nosotros se nos hacen muy normales. Jugadas como por ejemplo aprovechar un peón pasado, bueno, de repente eran muy normales para nosotros, pero en aquella época apenas se estaban desarrollando. Muchas gracias por visualizar este video. Cuídense mucho. Bye bye.